Pues bueno, primero que todo, muy contento y agradecido de esta invitación del Hospital Italiano. Delfina, muchas gracias por este espacio. Creo que es importantísimo para el desarrollo de la región y esperamos que pues toda la audiencia podamos participar y poder tener una conversación sencilla alrededor de lo que todo el tema de inteligencia artificial puede hacer en salud. Eh, eh, Tenemos 30 minutos, o sea que voy a tratar de que tengamos una charla, un poco explicarles qué hacemos como compañía, pero también la idea es que vamos a hacer demos, que ustedes mismos puedan probar. La sesión de preguntas tengo entendido que es después del final, ¿no es cierto? Es al final, después de la presentación, pero por supuesto Exactamente. también encantado de resolver cualquier duda que tengan. Entonces, quisiera comenzar por darles una referencia a lo que hacemos en Nimble. Nosotros somos un startup que está hace 5 años en el mercado. Estamos basados, nuestra oficina principal está en Los Ángeles, también tenemos una oficina para Latinoamérica en México. Y lo que hacemos es automatizar cualquier razón de comunicación que un paciente necesite tener con una institución médica o con una oficina de un doctor individual o al revés, ¿no? Mucho de este problema de la comunicación tiene que ver con agendamiento. Digamos que el core es agendamiento y somos una plataforma de agendamiento y de comunicación. Hacemos las dos cosas. Y la experiencia con el paciente es conversacional, es decir, dependiendo de la región, puede ser WhatsApp, puede ser mensaje de texto, puede ser teléfono, una mezcla de ambas, pero la idea es que el paciente se pueda comunicar a través de cualquier canal. Para que tengan una idea de qué tenemos en la plataforma, nosotros atendemos grupos médicos, prácticas pequeñas, doctores individuales, estamos procesando o atendiendo más de 5 millones de pacientes al año, tenemos operaciones o usuarios en 10 países, la mayoría y el 80% de nuestros usuarios y de nuestro proceso se encuentra en Estados Unidos, pero estamos en un proceso de expansión y de crecimiento muy importante en Latinoamérica, con usuarios desde Chile hasta México. Entonces, con esta introducción, pues perdón, aquí, ya. Vamos a hablar un poco de cuál es el problema del agendamiento en salud y por qué este problema es relevante. Solo en Estados Unidos se pierden al año 150.000 millones de dólares porque el paciente no llega. Y el paciente no llega porque puede tener razones físicas o logísticas importantes o inclusive médicas, o también porque hay cancelaciones de último minuto que no se logran llenar y no se logran reemplazar. A pesar de esto, el 27% de la capacidad de la infraestructura está subutilizada. Entonces, habiendo capacidad, hay desperdicio, lo cual es una contradicción en un recurso tan vital y tan importante para el ser humano como es la salud, y mucho más cuando sabemos que en el mundo hay un déficit de cobertura de salud. Ahora, eso es desde el punto de vista general. Hay un nicho importante que son los practicantes individuales de salud, no solo médicos. Estamos hablando de nutricionistas, de psicólogos, de terapistas, físicos, etc. Y hay más de 10 millones que no pueden costear un asistente humano. Y esto puede ser en una economía desarrollada es porque es demasiado costoso, no lo pueden pagar literalmente en la mayoría de los casos, en las economías en desarrollo como en Latinoamérica también, o muchas veces no tienen el volumen suficiente de citas que amerite emplear un asistente humano. Entonces, alrededor de estos tres problemas de que muchas personas de profesionales individuales necesitan un asistente y no lo pueden pagar, de que hay grandes desperdicios, es que creamos y estamos resolviendo el problema con Holly. Para entrar rápido en acción, vamos a tomar un poco de riesgo. No sé, Delfina, si tienes idea qué cantidad de asistentes tenemos en este momento, pero nos gustaría mucho que antes de hablarles de la teoría hiciéramos un ejercicio práctico. Así que los que tengan un celular, prendan su cámara, escaneen por favor el QR que ustedes están viendo allí en pantalla. Esto los va a llevar, les va a abrir una conversación en WhatsApp. Denle send a esa conversación y lo que van a hacer es que van a poder realizar una cita con Holly, ¿ok? De una manera interactiva, como ustedes lo harían con un asistente humano o una llamada telefónica. O sea, simplemente dicen quiero una cita para mañana o para el lunes o necesito una cita para el miércoles a las 4 de la tarde, como ustedes quieran preguntar, y el asistente va a interactuar, ¿ok?
Mientras ustedes hacen esta demo, que esperamos que funcione, voy a explicarles cómo funciona la solución y la tecnología, y después de que ustedes tengan estas conversaciones y hagan estas citas, les voy a contar qué pasa atrás en la oficina o en la institución de salud respecto a las citas que ustedes hayan realizado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el concepto? El concepto es muy sencillo. O sea, Holly es un asistente virtual que emula a un humano. Y como emula a un humano, básicamente es el canal de comunicación entre el paciente, la institución de salud o el doctor. ¿Qué hace un asistente humano cuando un paciente tiene que agendar? Pues básicamente tiene una interfaz de papel que se llama agenda, o una interfaz en un sistema que pueda llamarse Google Calendar o un expediente de salud, o sea, tan sencillo o análogo o tan sofisticado como trabaje. Y cuando un paciente dice, mire, necesito hacer una cita o necesito cancelar o póngame en lista de espera, pues lo que hace este asistente humano es que es la interfaz, el intermediario entre lo que necesita el paciente y un sistema de agendamiento. De la misma manera, Holly hace eso. En lugar, Holly, de levantar el teléfono y estar anotando en un papel, Holly tiene en el centro, eso que ustedes están viendo aquí, toda la inteligencia del calendario. Ella sabe y su oficio es manejar todos los problemas de agendamiento y otras cosas que ahorita les voy a contar, y se conecta a muchos sistemas. Se conecta a sistemas como Google, si es algo muy sencillo, o Outlook, o a sistemas como Salesforce, o a sistemas expedientes de salud, que hay muchísimos en la región, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Parte de estas integraciones, hay un tema que está muy apasionante, que creo que no sé si la conferencia ya fue ayer o va a ser hoy, tiene que ver cómo me comunico, y para eso ya existen unos estándares de comunicación y está todo el progreso de lo que ustedes han escuchado hablar del ASIAL 7, que es cómo intercambiar datos de una manera estándar en la industria. Bueno, entonces, así es como funciona. Vamos a ver qué es lo que sucede del lado del calendario, ¿ok? Espero que varios de ustedes hayan podido hacer la demo. Y aquí lo que tengo es un calendario de Google para mi ejemplo. Y en el ejemplo, lo que ustedes ven es que las citas empiezan a aparecer citas y a desaparecer citas. Ustedes van a recibir la cita, inmediatamente vamos a hacer algo para efectos de la demo muy acelerado, es que también Holly les va a confirmar la cita y ustedes la van a poder confirmar. Lo que ustedes ven aquí es una cita, por ejemplo, veamos esta, Andrea Martínez, y Andrea Martínez, aquí está la conversación que Holly tuvo con Andrea, ¿no? Andrea le dice, oye, quiero agendar una cita en esta primera parte, le explica, hay un script que viene de la práctica médica que es personalizable, vamos a hacer una cita de prueba, Andrea pide dice que es una cita de videoconsulta, en fin, videoconsulta, nos dice los horarios, en qué horario quiere venir, selecciona un horario y hace una cita. Después de que se le hizo la cita, Holly también le volvió a escribir, todo esto pasó ahorita mismo por efectos de la demo, y Andrea confirmó esta cita. Aquí alguien, por ejemplo, nos escribió Walt Disney, que tiene de la alada del 59, por ejemplo, y también hizo la cita y la confirmó. Es decir, el primer concepto que tenemos de Holly es que fíjense que ustedes que han podido probar, vamos a ver si para la siguiente semana también hicieron citas. Sí, hay algunas citas para la próxima semana. Cada icono que ustedes ven quiere decir si llamó, si tiene el teléfono es que Holly llamó al paciente, si contestó y confirmó la cita tiene un check, si el paciente cancela o reagenda tiene un símbolo distinto, en fin, pueden pasar muchísimas cosas alrededor del evento de Holly. Volviendo, gracias por las personas que probaron el demo y esperamos que les hayan gustado. Ahora, viendo ya cómo funciona un poco, qué es lo importante y lo relevante que hay detrás de lo que hace Holly, está un concepto que es todo lo que se llama el viaje digital del paciente. El viaje digital del paciente es un concepto muy sencillo e importante que deben tener en cuenta, que tiene que ver qué sucede desde que un paciente por primera vez está interesado, necesita un servicio de salud, y cómo hace para encontrarlos a ustedes, para agendarse, para atender la cita, y qué hace también, qué sucede después de esa cita, si necesito regresar, o cómo genero fidelización o lealtad de ese paciente
para que recomiende mis servicios profesionales. Les voy a mostrar un video muy sencillo de cómo funciona el viaje del paciente. Perdón que este video está en inglés, pero usualmente el viaje digital del paciente comienza por Google, una búsqueda de Google. Aquí están buscando servicios de dermatología, los encuentran en la zona, marcan por teléfono. You have reached the Holly Health Center. To make an appointment using our virtual assistant, press 1 and check your cell phone for a text message. Thank you. You will receive a text message to schedule your appointment shortly. Aquí comienza la conversación, similar a los que pudieron hacer la demo. Esto es lo que más o menos vieron la demo, perdón que está en inglés, pero es una conversación muy amigable donde te dicen qué necesitas, dame tu nombre, cuándo quieres venir. El sistema es muy inteligente. Perdón que lo interrumpí. Vuelvo y Assistant, aquí. Receive a text message to schedule your appointment shortly. Les decía que el sistema es muy inteligente, entendiendo la intención, cuándo quiere venir el paciente, porque hay N formas de entender. Por ejemplo, él le dice el viernes antes de las 12 y los espacios que ofrece son acordes a esa solicitud. Y cuando hace la cita o termina la cita, pues todo termina que voy y actualizo un sistema, un expediente de salud. Aquí me están pidiendo algunas preguntas como el seguro y voy a un expediente de salud y dejo una cita realizada. ¿Ok? Esto es el viaje del paciente. Lo que acabamos de ver es solo la parte de atracción, pero después viene toda la coordinación, es decir, cómo aseguro que ese paciente llegue, si tengo que darle instrucciones de telemedicina, si tengo que darle instrucciones de pago, si tengo que darle instrucciones clínicas dependiendo del tipo de cita, de condiciones antes o después de la cita que tiene que tener, viene ese proceso de coordinación. Y después el paciente o tiene que regresar o quiero medir la satisfacción de ese paciente y quiero que también recomiende mis servicios para poder tener más pacientes. Entonces, a lo largo de eso tenemos más de 20 funcionalidades. Confirmaciones, reagendamientos, lista de espera, encuestas de satisfacción, feedback para abandono de tratamientos, instrucciones de telemedicina, instrucciones por tipo de cita. O sea, hay más de 20 funcionalidades distintas. El otro concepto importante de nuestra solución es que integramos canales. Ustedes vieron en esa búsqueda una integración de canales. Busco en Google, encuentro en Google Maps, hay un clic de Google Maps que me hace llamarte por teléfono y después del teléfono salto a WhatsApp o salto a mensaje de texto para continuar la conversación. Algo que también es muy relevante en la plataforma es el multilingüaje, que soportamos muchos sistemas, muchas reglas de agendamiento. El agendamiento cuando yo tengo 2 consultorios o somos un grupo de oficinas por varios profesionales de salud con tipos de cita, etcétera, es muy relevante poder manejar las reglas porque cada uno tiene horarios de atención diferentes y por supuesto porque hay una capacidad. También hacemos geobooking, es decir, dependiendo de dónde te encuentres, te puede encontrar la oficina más cercana. Y algo muy importante de todo lo que hemos visto es que nadie ha instalado una app. No existe una app de Holly. Esto es lo que se llama una aplicación conversacional o una aplicación invisible donde todo lo que necesitas es un calendario y tener WhatsApp en el caso de Latinoamérica o mensaje de texto en el caso de Estados Unidos. ¿Cómo funciona la tecnología atrás de esto? Y aquí voy a explicarles un poco el tema también del AI de una manera no técnica. Espero que lo pueda lograr. Básicamente nosotros tenemos 3 componentes. Lo que ustedes están viendo a la izquierda es lo que llamamos nuestra API. ¿Qué es una API? Es una interfaz de intercambio de datos. Y esa es la API que se conecta, la manera en que Holly chateó con ustedes en WhatsApp y luego insertó la cita en Google Calendar, eso se hace a través de una API. Esa API está conectada a muchísimos sistemas, que es los que ustedes ven aquí a la izquierda. Lo segundo es que tenemos lo que llamamos los workflows o los flujos de trabajo. Hay flujos de trabajo de agendamiento, de servicio, de instrucciones, de pagos, etcétera, que son los procesos. Entonces, en Holly yo configuro esos procesos para que pueda entender la mejor manera de que una vez yo entiendo lo que el paciente hace, yo pueda hacer las transacciones y decirle al calendario, este paciente cree una cita nueva, cancélela, reagéndela, métalo a la lista de espera, denle una instrucción de pago del sistema X a este paciente, etc. Eso es lo que hacen los workflows en la mitad.
Y en la parte de la derecha está el tema de lo que se tiene que ver con chatbots, que es el capítulo de, este, de, este, de estas presentaciones o de este foro. Un chatbot no es nada distinto de una interfaz conversacional, pero la conversación sola no hace nada. La conversación atrás, como ustedes están viendo en el centro y a la izquierda, tiene que estar soportada por una lógica de negocio, un flujo de trabajo y unos sistemas que reciben esta información. Lo más importante que hace el chatbot es que entiende cuál es la intención del paciente, qué es lo que quiere hacer, y permite también customizar de una manera amigable los diálogos. Ustedes los vieron en inglés, en español, los que probaron el demo. Nuestros usuarios mismos pueden agregar textos, si quieren hablar de vos porque están en Argentina o si quieren hablar de tú porque están en México, como quieran personalizar y configurar esos diálogos, lo pueden realizar. Un punto muy, muy relevante en salud de los chatbots o de la tecnología es el tema de los falsos positivos. El principal reto de la inteligencia artificial es qué pasa si yo te entiendo mal y la cita la querías a las 11 de la mañana y la puse a las 11 de la noche, o la querías un lunes y la puse un martes, o la estabas cancelando y lo que hice fue confirmarla. Los falsos positivos es un riesgo altísimo en la experiencia del paciente. Algo de lo que nos enorgullecemos mucho es que tenemos 0 falsos positivos en nuestros flujos de trabajo que tienen que ver con automatización del front desk. Ahora, ¿cómo se aplica la inteligencia artificial aquí en lo que les acabo de mostrar? Cuando hablamos de inteligencia artificial y una explicación sencilla de qué es inteligencia artificial, es cualquier acción que tome una máquina o un sistema de datos que permita predecir o clasificar información y que lo haga reemplazando al humano. Eso quiere decir que si yo tengo una aspiradora de esas pequeñitas inteligentes que me recorren un cuarto y son capaces de aspirar, el chip de esa aspiradora que está recorriendo el cuarto y que reconoce cuando golpea y que sabe que tiene que devolverse y adelantar, está emulando un humano con el movimiento de la mano. Eso es inteligencia artificial. Más sencilla o más sofisticada. Hay otros sistemas que te entienden, hablan contigo y hasta te pueden dar terapia también. O sea, pueden tener los dos extremos. Pero básicamente cualquier tarea que emule un humano está haciendo inteligencia artificial. Ahora, nosotros en dónde nos movemos. La mayoría de los sistemas de inteligencia artificial se mueven en dos acciones. En clasificar información y en predecir qué puede suceder con el comportamiento de esa información. Voy a explicarles mejor el concepto. ¿Ok? Cuando la información Holly la recibe al lado derecho en una conversación, estamos recibiendo lo que se llama información no estructurada, es decir, información que es desordenada, son puras conversaciones y puros textos. Holly tiene que clasificar esa información y estructurarla. Y es lo que ustedes ven en el centro, es organizar la data, es un gran organizador de data. Y para organizar esa data, tenemos que clasificarla. Ejemplos de clasificación, yo tengo que entender en qué idioma me están hablando. Inclusive dentro del idioma, el slang. Por ejemplo, una de las anécdotas que tenemos es que cuando comenzaron nuestros primeros usuarios en Costa Rica, muchas de la manera de confirmar la cita es que Dios mediante voy a ir, ¿no? O sea, son muy religiosos. Entonces, nos tocó entrenar el sistema para que entendiera ese slang costarricense que es muy particular de Latinoamérica, que no se encuentra en otro país. Otro ejemplo de clasificación, la intención. Yo tengo que entender el paciente qué quiere hacer. ¿Quiere hacer una cita? ¿Se quiere quejar? ¿Quiere tener una instrucción de pago? ¿Qué necesita el paciente? ¿Cuándo quiere la cita? Lo vieron en la demo. ¿Qué sentimiento tiene este paciente? ¿Este paciente está satisfecho y me quiere recomendar? ¿O este paciente no? Este paciente me está dando un feedback negativo y es altamente probable que abandone el tratamiento. Entonces, esa es la primera parte. Una vez yo tengo, Holly entiende y tiene toda la data organizada, está en todo el tema de predicción. ¿Cómo aplicamos predicción en el espacio de agendamiento? Ejemplo, ¿qué probabilidad tiene el paciente Juan Pérez de que no venga comparado con otros pacientes similares? Hay mucha data que dice que resulta que los lunes en la mañana
es el horario más probable y que yo soy de esta especialidad y en esta región y que este paciente antes ya me ha quedado mal, etcétera, yo puedo predecir eso. Eso lo hacemos vía algoritmos de Machine Learning. Por ejemplo, ¿cuáles son los pacientes similares a este Juan Pérez? En caso de que Juan no llegue, ¿qué pacientes similares con un perfil similar tengo que le podría ofrecer ese espacio para no perderlo? ¿Cuáles serían los mejores horarios que yo puedo ofrecerle a este paciente para que mi capacidad esté más comprimida, para que yo pueda tener más ingresos y más citas en un menor periodo de tiempo, pero también horarios que sean suficientemente atractivos donde haya asistencia del paciente, porque de nada me sirve ofrecerle un espacio malo o difícil donde yo no cierre la cita, donde no asista. O cuál es la probabilidad de abandono del tratamiento. Solo por darles algunos ejemplos de lo que hacemos con AI. ¿Ok? Precisamente hablando de datos, quiero compartirles ya, porque ustedes dirán, ay, esto está muy abstracto, ya probamos el demo, pero ¿y qué? No, miren la importancia de los datos. Aquí les voy a dar algunos ejemplos, cosas que son muy relevantes. Por ejemplo, aquí estamos viendo cuál es el día de la semana que tiene mayores cancelaciones o inasistencias, ¿no? Y lo van a ver que es el lunes, y es el lunes en las mañanas. Y de pronto seguramente muchos de los profesionales de salud que están aquí pues me dirán, sí, yo ya lo estoy viendo, pero ya lo sé, cada especialidad es distinta. Y si estamos hablando del hospital italiano que tiene cientos de doctores, pues el problema se vuelve mucho más complejo de resolver o de analizar. El horario que más les gusta, al revés, es el miércoles a las 11 de la mañana. ¿Qué porcentaje de los pacientes, muchos de nuestros usuarios nos dicen, oye, pero es que yo ya tengo un asistente? Pero resulta que los pacientes hoy en día, con el WhatsApp y con los canales digitales, pues ellos realmente quieren ser atendidos cuando ellos tienen tiempo y cuando tienen la disponibilidad o cuando se enferman o tienen la urgencia. El 30% de las citas que están agendadas a través de Holly se están realizando en horario no laboral, es decir, fuera de las 18 horas, entre las 18 y 24, e inclusive a la madrugada, lo que ustedes ven aquí a la izquierda, en verde claro, estamos realizando citas. ¿Cuáles son las especialidades con mayor tasa de inasistencia? Psicología, odontología y ortopedia. 25% en psicología, 18% en odontología y 10% en ortopedia. ¿Cuáles tienen las mejores asistencias? Ginecología y obstetricia, neurología y psiquiatría. Tienen las tasas más bajas de inasistencia. ¿Y cuáles son las tasas de cancelación mayor? No hay que confundir no asistencia con cancelación. El paciente que cancela necesita reagendar. Es una de las funciones más importantes que hace Holly porque la mitad, un poquitito, casi la mitad o el 40% de los pacientes que reagendan tienden a perderse, a no regresar. Entonces, tenemos psicología, pediatría, inmunología, ortodoncia y ginecología. O sea, entre un 36 y un 46% de la gente tiende a reagendar o a cancelar estos tratamientos. Y es muy importante, no quiere decir que se pierda, es muy importante poder reagendar, poder contestar inmediatamente, que es lo que hace la automatización con Holly. Ahora, todo eso que hemos hablado, ¿cómo impacta el negocio? Porque finalmente el impacto de negocio es muy importante. Tenemos que tener operaciones de salud viables económicamente, que puedan realmente crecer y atender a sus pacientes y que evidentemente puedan ser sustentables. Nosotros manejamos varias variables. La primera variable que manejamos es el attendance, perdón que esto está en inglés, este slide, es la tasa de atención de la cita. En promedio, nosotros estamos reduciendo los no-shows en un 40%. Y esto es importante, nunca el problema se va a volver a hacer, pero sí se puede reducir de una manera dramáticamente. 40% dependiendo del volumen de citas que ustedes tengan, pues hay que multiplicar, pues es mucho dinero. Lo segundo es mejorar el comportamiento del paciente cuando cancela la cita. Aquí lo vemos a la derecha. El 75% de los pacientes que interactúan con Holly toman una acción. O sea, hay un 25% que simplemente cancelan y se desaparecen. Pero hay un 75% que te dicen, la mitad de ese 75%, el 50% quiere reagendar
y el 25% te deja feedback y te dice es que estoy de viaje, es que ya me siento mejor, es que no me gustó la última vez que estuve, en fin, pero ese feedback es muy valioso para saber cuál es la realidad o el problema que tiene el paciente frente a ese espacio agendado. Otro punto muy importante es que si los pacientes no vienen, hay que recuperarlos, hay que perseguirlos. Esto es una tarea que típicamente la secretaria o el asistente humano no hace. Nosotros recuperamos en promedio el 25% de esos pacientes. Y en la otra variable se llama el paciente, el patient engagement es la sigla en inglés, en español es difícil la traducción, pero digamos que lo más cercano diría como que tanto se engancha o se adhiere con el tratamiento, con la comunicación. Y con Holly logramos comunicación con el 99% de los pacientes y el 83% le responde a Holly, interactúa. Eso no quiere decir que el otro 17 no lea el mensaje y no asista a la cita, pero si los que responden y dicen sí, sí voy a ir, o por favor reagéndeme, o necesito cancelar, etcétera, es el 83% que es muy importante. Bueno, ¿qué podemos decir como conclusiones y recomendaciones con este tema de chatbots y la audiencia que está pensando, bueno, ¿y esto yo qué me llevo? ¿Qué puedo hacer en mi práctica médica? ¿Qué puedo hacer en mi hospital? ¿Qué puedo hacer en mi consultorio? Yo creo que lo primero, y perdón por la expresión en inglés, es patient is king. Y eso es muy importante que todos lo tengamos claro. El rey de la cadena es el paciente. Y al paciente hay que servirlo donde él quiera y cuando él quiera de una manera digital. La pandemia aceleró 5 años la adopción de canales digitales. Hoy en día 4 de 5 pacientes hacen lo mismo que ustedes vieron en el video, que es buscar en línea. Entonces, si el paciente rey es digital, ustedes tienen que tener presencia digital. Y eso es una ley de mercado, no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver, no es un comercial de Holly. Pero es muy importante que evalúen cómo tienen mayor presencia digital y habilitan estos canales digitales 7x24, porque ya vimos que los pacientes, más del 30% lo hacen fuera de horario laboral. El segundo es que también, y perdón que lo escribo en inglés porque la frase también en español no tiene el mismo impacto, es que business is first. O sea, si el business es primero, si tu negocio es primero, y eso es muy importante, la viabilidad económica de una práctica médica, de una institución de salud, pues hay que considerar que la inteligencia artificial es una tecnología que optimiza los modelos de negocio maximizando ingresos y reduciendo costos. No importa el tamaño, y creo que algo de lo que nos sentimos muy orgullosos en Nimbler es que tenemos usuarios individuales que tienen su consultorio, que no tienen asistente y que ellos manejan su práctica de salud, y tenemos grupos médicos con cientos de doctores. En todo ese espectro, esta tecnología le funciona a todos y es igual de fácil para todos. Y el tercer punto es que lo que no se mide no se mejora. Y esta frase, aunque es de cajón, ¿qué nos quiere decir en el tema de inteligencia artificial? Que hoy en día estas tecnologías nos dan acceso a información que hoy en día no tenemos. Es decir, todas las métricas que les mostré de con cuántos pacientes hablo, cuántos me responden, cuántos llegan, cuántos no llegan, etcétera, pues si nosotros hacemos seguimiento a esas métricas, que vimos suficientes ejemplos de la data, alrededor del paciente, yo puedo mejorar la salud de mi práctica. Yo puedo implementar mejores prácticas y hacer cambios y mejorar el performance económico de mi práctica. Entonces, pues yo creo que esa es mi presentación. Creo que estamos en tiempo y aquí están mis datos de contacto. Me pueden conseguir en LinkedIn. También me pueden escribir un email a juan@nimbler.ai. Nimbler no tiene E para que lo tengan en cuenta y pues les agradezco muchísimo.